Hola, ¿qué tal? Nosotras somos el grupo número 2, conformado por Carolina Sánchez, Rubí Mejía y quien les habla, Freiniel Heredia. En la materia de anatomía y fisiología humana, facilitada por el doctor y docente René García Sabó, venimos a explicarle el tema de contracción muscular lisa. ¿Qué es? Acompáñanos y descúbrelo. Hola, hola, mi nombre es Carolina y les voy a estar comentando acerca de qué es un músculo. Los músculos son estructuras esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano y de otros seres vivos. Están formados por células musculares, también conocidas como fibras musculares, que tienen la capacidad de contraerse y relajarse. Existen tres tipos principales de músculos en el cuerpo humano. Estos son músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Los músculos se contraen y relajan mediante la interacción entre la actina y la miosina. Cuando reciben una señal nerviosa, las fibras musculares se acortan y generan fuerza, lo que permite el movimiento. La fuerza generada por los músculos puede variar desde movimientos finos y precisos hasta movimientos más fuertes y potentes. Además, Además de su función principal, el movimiento, los músculos también desempeñan otras funciones importantes, como la generación de calor para mantener la temperatura corporal, la protección de órganos internos y la estabilización de las articulaciones. El músculo liso es uno de los tres tipos principales de músculos en el cuerpo humano y se encuentra en las paredes de los órganos internos, tales como el estómago, los intestinos, los vasos sanguíneos y el útero. A diferencia del músculo esquelético, el músculo liso no está bajo control voluntario y se contrae de forma lenta y rítmica para realizar funciones como la digestión y la circulación. El músculo liso está formado por células musculares alargadas con una sola capa de núcleos y sin estrías visibles. Estas células musculares se comunican entre sí mediante uniones llamadas uniones comunicantes, lo que les permite coordinar su actividad y contraerse de forma rítmica. La función principal del músculo liso es generar movimiento en los órganos internos para realizar funciones como la digestión, la circulación y la excreción. También puede actuar como una barrera protectora para los órganos internos y ayudar a mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, la temperatura correcta. Existen varios tipos de músculos lisos en el cuerpo humano, cada uno con características y funciones específicas. Algunos de los músculos lisos más comunes son el músculo liso visceral, también conocido como músculo liso unitario. Este se encuentra en las paredes de órganos huecos como el estómago, los intestinos, la vejiga y el útero. Está formado por células musculares que se comunican entre sí a través de uniones comunicantes, lo que les permite contraerse de manera coordinada y generar movimientos rítmicos en los órganos. Está también el músculo liso multiunitario. Este tipo de músculo liso se encuentra en estructuras como los vasos sanguíneos, los músculos erector de los vellos y el iris del ojo. A diferencia del músculo liso visceral, las células musculares de este tipo de músculo liso no se comunican entre sí y se contraen de forma independiente. Esto permite un mayor control y precisión en los movimientos. El otro músculo liso es el músculo liso esfínter. Los músculos lisos esfínter se encuentran en estructuras como los esfínteres del tracto gastrointestinal y los esfínteres de los conductos que controlan el flujo de líquidos en el cuerpo. Estos músculos lisos se contraen para cerrar o restringir el paso de sustancias y se relajan para permitir el flujo. Cada tipo de músculo liso tiene características y funciones específicas, pero todos comparten la capacidad de generar contracciones y relajaciones lentas y rítmicas para realizar diversas funciones en el cuerpo. Ahora vamos a estar hablando sobre órganos del cuerpo con músculos lisos. Algunos órganos del cuerpo que tienen músculos lisos incluyen, por ejemplo, el intestino.
Los músculos lisos que están en el intestino nos ayudan a mover los alimentos a través del sistema digestivo. Otro órgano sería los vasos sanguíneos. Los músculos lisos en las paredes de los vasos sanguíneos se contraen y se relajan para regular el flujo sanguíneo. Otro sería la vejiga, por ejemplo. Los músculos lisos que están en la vejiga se contraen para que podamos expulsar la orina. El útero sería otro. Los músculos lisos que se encuentran en el útero se contraen durante el parto y también ayudan a regular el periodo menstrual. Los conductos biliares sería otro, puesto que los músculos lisos que hay en los conductos biliares se contraen para ayudarnos a transportar la bilis desde el hígado al intestino delgado. Otro más serían los bronquios. Los músculos lisos que hay ahí en los bronquios se contraen y se relajan para ayudarnos a controlar el flujo de aire hasta los pulmones. Cabe destacar que estos son solo algunos ejemplos de órganos en los que podemos encontrar músculos lisos, ya que hay muchos otros órganos en el cuerpo que también tienen estos músculos y desempeñan funciones sumamente importantes. La inervación de los músculos lisos se lleva a cabo a través del sistema nervioso autónomo, que a su vez este se divide en dos ramas principales, que sería el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Pero cabe destacar que la función que haga cada uno va a depender de cada órgano. Entonces, eh, el sistema nervioso simpático es responsable de la lucha o huida del cuerpo y se activa en situaciones de estrés o peligro. Los nervios simpáticos liberan noradrenalina, que se une a los receptores adrenérgicos en los músculos lisos, causando así su contracción. Esto puede ocurrir en varios órganos y tejidos, como lo son en los vasos sanguíneos, por ejemplo, el tracto gastrointestinal y los músculos del iris. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático es responsable de la respuesta de descanso y digestión del cuerpo, y este se activa en situaciones de relajación y digestión. Entonces, esos nervios parasimpáticos liberan acetilcolina, que se une a los receptores colinérgicos en los músculos lisos, causando así su relajación. Esto ocurre principalmente en el tracto gastrointestinal y en los músculos del iris también. Básicamente, la inervación de los músculos lisos está regulada por el sistema nervioso autónomo, como ya lo mencioné al inicio, y a través de esta se da la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina y la acetilcolina, que causan la contracción o relajación de los músculos lisos, respectivamente. Químicamente, se asocia la contracción muscular lisa con una alta concentración de iones de calcio en el espacio extracelular o intercelular, pero se relaciona directamente con dos causas. La primera es la despolarización. Cuando ocurre una desigualdad o un desequilibrio dentro del espacio extracelular o intercelular, entonces comienzan a funcionar las caveolas de la membrana, que son como pequeños canales o conductos a partir de los cuales entra calcio al espacio intermembranal, al espacio dentro de la célula y genera la contracción muscular. También está por la liberación de más calcio que se produce directamente internamente en la célula, por la estimulación del retículo sarcoplasmático, por un proceso llamado liberación del calcio inducida por el calcio, es decir, que el calcio induce a que el retículo libere más calcio y que se generen las contracciones. Estos iones de calcio terminan actuando finalmente en dos tipos de filamento. Están los delgados, que están compuestos principalmente por actina, que es una proteína microfibrosa, y también están los filamentos gruesos, que están compuestos por una proteína igualmente fibrosa, que es la miosina.
¿Cómo? Bien, el calcio actúa o se une conjunto a la calmodulina y la activa. Estos iones, al activar la calmodulina, que es una proteína que trabaja dentro de la célula, una proteína acídica, esta al activarse, entonces sigue ese proceso encadenado y activa a la cinasa de la cadena ligera de la miosina, que es fosfolida precisamente a la cadena delgada de la molécula de miosina. Todo este procedimiento causa un incremento en la actividad de la miosina ATPasa, lo que finalmente termina reflejándose en la interacción de puente cruzado que se dan entre los filamentos de la actina y la miosina y se da la contracción muscular en el tejido liso. Para que esto suceda, se necesita principalmente del calcio, de la calmodulina, que son las que activan todo el proceso y terminan reflejándolo en los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. Finalmente, para que estos músculos lisos se relajen, se necesita de una bomba de calcio que conjunto al uso de ATP expulse los iones para que el músculo se pueda relajar. Mirando la contracción muscular lisa desde el punto de vista de la física, podemos ver el comportamiento de la microfibrilla de actina y miosina que caracterizan esta contracción en este tipo de tejido muscular. Las microfibrillas tienen filamentos que se unen a denominados cuerpos densos. Estos cuerpos crean canales que intercomunican las diferentes células. Estos canales hacen que se creen relaciones intercelulares. La mayoría de los filamentos de miosina, cuando tienen esos puentes cruzados, crean polaridades laterales, por lo cual cuando una gira en una dirección, la otra lo hace en la forma opuesta, haciendo que se cree la contracción muscular lisa, que también se puede entender así desde el punto de vista de la física. Algunas enfermedades que pueden afectar los músculos lisos incluyen espasmos musculares, que estos espasmos son contracciones involuntarias y sostenidas de los músculos lisos. Estas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo y causar dolor e incluso malestar. Otra enfermedad podría ser las úlceras pépticas. Estas úlceras son llagas en el revestimiento del estómago o el intestino delgado. Estas pueden ser causadas por una infección bacteriana, el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroides o simplemente un exceso de ácido estomacal. Los músculos lisos del estómago pueden verse afectados por estas úlceras, lo que podría causar también dolor y malestar. Otra enfermedad sería la ERGE, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. La ERGE es una enfermedad crónica en la que el ácido del estómago regresa al esófago, causando así acidez estomacal y otros síntomas. Los músculos lisos del esfínter esofágico inferior pueden funcionar de manera anormal, lo que contribuye al reflujo ácido. Otra enfermedad podría ser las enfermedades del sistema respiratorio, que estas enfermedades incluirían el asma, la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que podrían llegar a afectar los músculos lisos de las vías respiratorias, lo que nos dificultaría la respiración. Es importante que consultemos a un médico si experimentamos síntomas relacionados con los músculos lisos, ya que estas pueden ser indicativos de una enfermedad subyacente que requeriría tratamiento adecuado. Muchas gracias. Esta ha sido parte de la referencia utilizada para realizar la presente exposición.
Sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos hasta aquí.